la toma de este hábito la podíamos haber hecho mucho más sencilla, pero como le decía a la Madre Superiora, es como si Jesús hubiera dicho: no me hagáis cualquier chapuza, que es una esposa mía y quiero que se haga una cosa bonita. La gente, cuando se casa, pues hace siempre las bodas de forma muy solemne, grandiosa. Pueden ser personas muy espontáneas y sencillas, pero una boda es una boda. En el caso de una franciscana concepcionista que va a tener estas nupcias espirituales, esa boda tiene varias fases. Lo mismo que en el mundo también hay varias fases. La petición de mano, después la petición de mano ante los padres, después ya la boda propiamente dicha. O sea que en el fondo, en el convento, es algo parecido a lo que se hace en el mundo. Y revestirse de un hábito, aunque el uniforme que hoy se le va a imponer no es el hábito propiamente dicho, pero sí que es un tipo de hábito monástico, a la que está enamorada de Dios le llena de grandísima alegría, porque es lo mismo que Jesús tuvo su Juan Bautista, pues es ya el atrio que nos va acercando cada vez al momento tan deseado. Y las religiosas que estéis aquí, nunca importará si estáis muchas o pocas, nunca importará, porque tenéis que ser esas fuentes de las que salen el agua de la gracia para toda la Iglesia de la ciudad, la diocesana y la universal. Y verdaderamente vuestra labor la hacéis aquí. Otros su labor la harán en otros lugares, con multiplicidad de operaciones. Vosotras vuestra labor la hacéis en la simplicidad, en la sencillez. Y Dios sabe que eso es tan importante, que por eso Él, que necesita tantas manos para la mies, recoge a unas cuantas para esta labor. Él mismo no quiere ahorrar manos, sino que sabe cuántas vocaciones tiene que dar para los pobres, cuántas para las misiones, cuántas para la educación, cuántas para los enfermos y cuántas para la contemplación. Y esta vocación en sí misma, per se, por su naturaleza, por la facilidad que da para la santificación, es la más envidiable. Porque yo mismo, sacerdote que he recibido un sacramento, pues mi trabajo está en el templo, mi trabajo sacerdotal está en el templo, mientras que una religiosa contemplativa, ella misma se transforma en templo. El sacerdote, en cierto modo, lo mismo que él tiene a veces un diácono que le sirve, los presbíteros somos diáconos de las esposas de Cristo, de las almas más escogidas que más se van a llenar de todo lo celestial. Nosotros somos los diáconos. Y donde verdaderamente están los tesoros, está aquí. Porque yo recuerdo que cuando leía hace muchos años ese pasaje del Apocalipsis, que decía: los reyes de la tierra traerán sus tesoros, el oro y la plata, a la Jerusalén celeste. No entendía ese versículo, dije, pero ya, ¿qué importan los tesoros y el oro y la plata en la Jerusalén celeste si eso será como cualquier otro metal?
Y al cabo de varios años de leer ese versículo, comprendí que los auténticos reyes de la tierra no eran los del mundo y que los tesoros que traían no eran los del mundo. A la Jerusalén celeste traerán los tesoros del Espíritu. Por eso, verdaderamente, la labor que hay aquí es la mejor. Porque yo hago cosas a través de las cuales me santifico. Vosotras, vuestro trabajo es santificaros. En vosotras se produce la identificación perfecta entre trabajo y santificación. Y aquí mora verdaderamente Jesús. Aquí mora verdaderamente Jesús, en los muros de este monasterio. Y la Virgen María, y los ángeles y los santos. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos a los ángeles y a los santos en el convento. Vuestra conversación tiene que estar con ellos. Y ellos harán de maestros, y ellos harán de ayuda, de consejeros, de inspiradores. También tendréis la lucha. También tendréis la lucha. Jesús fue al desierto para ser tentado, dice el Evangelio, para ser tentado por el diablo. La vida en el monasterio es lucha interior, para lo cual el ser infinito, que tiene poder sobre todas las causas, a uno hará que luche más en lo físico, las enfermedades físicas. A otra persona le costará la convivencia con alguna hermana. Siempre ocurre en todos los conventos. En otra persona serán los escrúpulos. En otra persona serán las tentaciones que vienen directamente del demonio. Pero el convento será el escenario de una lucha espiritual. El convento es lo que para Jesús fue el desierto. Fue al desierto para ser tentado por el diablo. Porque vosotras mismas no os podríais santificar tanto sin el martillo y el cincel que es el diablo y sus tentaciones. Vosotras mismas, solo con el gozo, la sabiduría que viene del Espíritu Santo, etcétera, no os santificaríais ni la mitad, ni mucho menos de la mitad. Se necesita algo tan vehemente como es ese martillo. Y por eso el plan grandioso de Dios. Y la vida en el convento, desde que uno entra, puede parecer que es mucha renuncia, pero si uno tiene vocación, descubre que hay más felicidad dentro de estos muros que fuera. Eso hay que descubrirlo aquí. En ese sentido, la vocación es muy fácil descubrirla. El convento o se vuelve un infierno o se vuelve un cielo. Si el convento se vuelve un cielo, esta es tu vocación. Es así de sencillo, aunque sea sosteniendo esa lucha, aunque sea reconociendo la tentación, porque uno la reconoce. Incluso el que está casado puede haber problemas y tentaciones, pero uno dice, sí, pero yo sé que le amo, yo sé que este es mi hombre, yo sé que quiero estar con él, a pesar de los problemas. Pues lo mismo pasa. En ese sentido, discernir la vocación religiosa es muy sencillo. La celda se convierte en el cielo o en el infierno. La celda se convierte verdaderamente en el lugar de unión espiritual entre Jesús y el alma. Y el propósito de todo son esas bodas espirituales, esa unión espiritual que es más que el esposo y la esposa, porque ni siquiera un esposo y esposa aquí en la tierra lograrán nunca la fusión tan perfecta, tan consumada
que se puede lograr entre los espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu finito del alma. El amor humano, por grande que sea, y puede ser muy grande, nunca por sí mismo puede llegar a la profundidad, cualidad que puede llegar la unión de una religiosa. Es como las piedras preciosas. Hay piedras preciosas que, por más perfectas que lleguen a ser, tienen su límite. Que por más perfectas que la naturaleza las forma, alcanzan un grado máximo de pureza en su elemento químico y más allá no se puede ir. El amor humano nunca puede llegar a las alturas del amor del ser infinito. Y por lo tanto, incluso los esposos que más se aman, los que más unidos están, los que se produce una verdadera fusión de las almas, la esposa le puede decir: te amo con todo mi corazón, quiero estar siempre contigo, te amo cada vez más, y sin embargo la distancia de mi amor respecto a ti, respecto a Dios, sigue siendo infinita. Amo muchísimo más a Dios. Por eso el ser esposas de Cristo es la mayor alegría que se os puede dar sobre la tierra. La mayor alegría. Y siempre hay que retomar el espíritu del principio, de cuando uno entró. Por eso a la hermana María yo te animo mucho a que te transformes en una brasa encendida ahora, porque la experiencia demuestra que muchas veces después de los primeros años, los 5 o 6 años, ya incluso en la vida religiosa que puede desarrollarse hasta el infinito, se produce una cierta petrificación. No siempre, pero en muchos casos sí. Cuando una es postulante y novicia, es el momento de transformarse en esa brasa encendida lo más posible, en transformarse en un horno, como Nabucodonosor, que lo hizo encender 7 veces más fuerte, pues más, porque después, aun queriendo, se produce una cierta petrificación y va resultando cada vez más difícil aumentar cualitativamente de amor. Se puede, pero hay una tendencia humana, una inercia humana. Así que ahora es cuando debes poner, como se suele decir, toda la carne en el asador. Ahora es cuando hay que decir: está ya el horno que no puede más, pues más todavía. Que parezca que el horno no va a resistir tanto calor y va a rajarse por todas partes. Pues más leña todavía. En la simplicidad. No es una cuestión de tensión, es una cuestión de que el corazón cada vez, de un modo más puro y perfecto, se cunde hasta las más pequeñas inspiraciones del Espíritu Santo. Pues nada más, vamos a proceder ahora con la ceremonia de la imposición de este hábito monástico y nos transformamos en espectáculo para los ángeles y los santos. Sin ninguna duda, en este lugar están los ángeles y los santos y la Virgen María contemplando esta pequeña ceremonia que para ellos tiene mucho más valor que las bodas que se celebran en el mundo, muchísimo más valor, porque aquí deberían estar las reinas de la Jerusalén celeste.